es el autor de la creación, gloria en su trono. Él descendió, por mí murió, y ahora le conozco. Y te adoro, Dios, yo te adoro, Dios, ante ti me rindo hoy. Sobre mí tu paz gobernando está, Dios por siempre. Él fue y Él es, y es quien vendrá, Dios en todo tiempo, por siempre Rey, te exaltaré, porque eres santo. Te adoro, Dios, yo te adoro, Dios, ante ti me rindo hoy. Sobre mí tu paz gobernando está, Dios por siempre reinarás. Y te adoro, Dios, yo te adoro, Dios, ante ti me rindo hoy. Sobre mí tu paz gobernando está, Dios por siempre reinará. Y sobre mí tu paz gobernando está. Levanta tus manos. Gloria a Él, fuerza y poder.
creación, gloria en su trono. Gloria a ti, Dios, tú eres santo, Señor, eres santo, Dios, eres digno, Dios, eres asombroso, Padre. Me envuelves hoy en una canción, melodía de amor. Cantos libertad en la adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor, de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Soy un esclavo del temor. Dilo con fe. Yo soy hijo de Dios. Sí. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy estoy rodeado, Señor. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de hijos, somos los
hermano. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo. Solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. ¿Cuántos lo creen? Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hija y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo.
corazón aquel que es nuestro Padre. Exprese con su corazón aquel que es nuestro Padre. Cantemos juntos a quien merece la honra y la gloria. Honremos a nuestro Padre con un cántico. Honremos a Dios cantando. Dios es mi Padre. Y Dios ha prometido que nunca me dejará, que siempre me sustentará con la diestra de su justicia. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él cumple su palabra y Él ha prometido. Él es nuestro Padre fiel. Exprésele a Dios el Padre que es para usted. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Fuerte el aplauso para Dios. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Tú eres mi Padre. Yo soy tu hijo. Gracias, Señor. ¿Puede tomar su asiento? En esta mañana quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que me brinda de poder una vez más compartir de su palabra con todos ustedes. Y también quiero dar gracias al pastor Lucano por la confianza de poder predicar aquí delante de todos ustedes. Pero antes de iniciar la prédica de esta mañana, quiero que levante su mano todos los que son papás. ¿Tienen el privilegio de ser padres? Muy bien. Vamos a darle un aplauso a los papás en esta mañana. Pero vamos a hacer algo, además de un aplauso. Les voy a pedir a los papás que se pongan de pie, si son tan amables. Todos los que levantaron su mano, que son papás, pónganse de pie.
Ahora, si están ahí cerca sus hijos, sus esposas, acérquense a ellos. Vamos a orar por cada uno de los padres que están en esta mañana aquí reunidos. Vamos a orar todos en familia y vamos a pedirle a Dios que bendiga al sacerdote del hogar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos, Señor, a cada padre, Señor, que está aquí reunido. Te damos gracias, Señor, por cada papá, por cada hombre, Señor, que tiene el privilegio de ser padre. Señor, te pedimos que nos sigas guiando, Señor, en sabiduría a través de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que sigas, Señor, bendiciendo a los padres para que continúen dando dirección y rumbo a las familias, al hogar. Gracias, bendito Dios, porque te conocemos y sabemos que tú, Dios, nos guías a toda verdad, en toda palabra, Señor. Gracias, Señor, por estas familias. Gracias, Señor, por cada hogar aquí reunido. Gracias, Señor, por cada padre, Señor, que tú has levantado, que es un sacerdote dentro del hogar. A ese sacerdocio, en el nombre de Jesús, hoy los bendigo con todas las bendiciones de lo alto y declaro bendición en cada hogar y en cada padre. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Fuerte el aplauso. Bien, el tema que voy a hablar en este día, en esta mañana, es un tema que está en el Antiguo Testamento y el tema es el siguiente. El tema se llama Cuando la debilidad se vuelve pecado. Ese es el tema que quiero compartir en esta mañana con todos ustedes. Y cuando la debilidad se vuelve pecado, a lo mejor debilidad es para nosotros, pero en medio de esa debilidad Dios nos fortalece. Y tus debilidades son las fortalezas y las oportunidades que Dios tiene para obrar en tu vida. Si tú fueras perfecto o perfecta, pues a lo mejor quizás no ocuparas de Dios. Pero todos tenemos una debilidad y en esa debilidad Dios siempre quiere hacer algo en la vida de hombres y mujeres dentro de la iglesia. Entonces, el tema no es juzgar. El tema no es señalar, el tema no es recalcar las debilidades de nadie. El tema es exhortar, edificar, que es a lo que Dios nos ha llamado. Y antes de entrar al tema de lo que te voy a hablar en esta mañana, que va a ser en el libro de Samuel, prácticamente capítulo 2, lo puedes ver desde el verso 12 hasta el 36, acerca de los hijos de Elí. Pero yo quisiera preguntar así rápidamente, ¿hay alguien que nos visite por primera vez? ¿Alguien que nos visite por primera vez, que levante su mano? ¿No? ¿Todos somos de casa? ¿Alguien que venga por primera vez? Ah, muy bien, ya lo vi. Muy bien, gloria a Dios. Un fuerte aplauso. Bienvenida. Y para explicar de este tema tengo la tarea de hacer un contexto acerca de lo que es el Antiguo Testamento. Pero hablar del Antiguo Testamento y resumirlo a veces no es fácil, pero voy a tratar de resumir lo más que se pueda sin dejar de ser entendible.
para poner en contexto a aquellos que vienen por primera vez y a lo mejor desconocen un poquito acerca de la palabra de Dios. Y voy a empezar hablándote acerca de cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en esclavitud en Egipto por medio de Faraón. Y vivieron ahí 400 años, de acuerdo a la Biblia establece que estuvieron en esclavitud a cerca de 400 años. Y Dios levantó un libertador y ese fue Moisés. Y Moisés trajo la libertad al pueblo de Israel y los hizo atravesar por el Mar Rojo hasta llegando al desierto. Iban rumbo hacia la tierra prometida, pero no le fue posible llegar a Moisés a la tierra prometida, la tierra que Dios había escogido para su pueblo. Después se levanta Josué. Josué era un discípulo de Moisés y Josué continúa la obra. Josué va y conquista la tierra de Jericó y pueblos y aldeas aledañas y empieza a establecer las 12 tribus de Israel alrededor. Y empiezan a crear aldeas, pueblos, ciudades y empieza a crecer el pueblo de Israel. Y después fallece Josué. Cuando Josué fallece, empieza a haber un vacío en el pueblo de Israel. Los israelitas estaban esperando a que Dios levantara otro libertador o alguien más a los que tenían que seguir. Pero ellos seguían esperando y no había quien se levantara. Se habían establecido todos sus pueblos, pero no sabían qué más iba a continuar. Entonces fue cuando entra el periodo de los jueces. ¿Por qué? Muy bien. Esto acontece porque Dios les había dejado muy claramente a los hijos de Israel que no quería que ellos se mezclaran con los hijos y las hijas de Canaán. Y esto tiene una explicación del por qué no deseaba Dios que fuera así. Porque simple y sencillamente los cananeos servían a otro Dios que no era el Dios de Israel. Y entonces ellos servían a Baal. Y por medio de Baal era que entonces empezaba el pueblo a introducir el pecado, la impiedad, y empezaba a surgir todas estas cosas que Dios no estaba de acuerdo con ellos. Cuando esto empezó a surgir, Dios se separa del pueblo de Israel. Y entonces es cuando los pueblos aledaños empiezan a conquistar a Israel, que eran los moamitas, que eran los filisteos, y todos estos grupos que empezaron a atacar en la franja de Gaza, empezaron a atacar al pueblo de Israel y empezaron a conquistar. En el libro de los jueces, el pueblo de Israel una vez más empieza a invocar a Dios y le empieza a pedir a Dios que por favor traiga la libertad al pueblo, que por favor quite la esclavitud en la que ha sido sometida por otros pueblos. Y Dios los escucha y Dios trae la libertad a estos pueblos. Por eso levanta a los jueces. En el libro de los jueces se levantan con una tarea de manera específica. No era la tarea de los jueces reconciliar al pueblo de Israel, sino de levantar de una esclavitud o un ataque de un pueblo contrario. Entonces, ellos vieron que Dios levantó jueces y empezaron a tener y a vivir la grandeza de Dios en sus vidas. Entonces, una vez que fueron ellos libertados, dice la palabra de Dios, ahí lo pueden encontrar en el libro de Jueces, que ellos volvieron a pecar. Volvieron a pecar y Dios otra vez los entregó a sus enemigos. Los malianitas, los moamitas, filisteos, y empiezan otra vez de nuevo a atacar al pueblo de Israel y lo vuelven a conquistar. Cuando vuelven a conquistar al pueblo de Israel, otra vez el pueblo de Israel invoca a Dios y Dios levanta a otro juez y empieza a tener la libertad otra vez el pueblo de Dios y sigue otra vez arriba. Cuando están aquí arriba, ya protegidos por Dios, vuelven a pecar. Y Dios se retira y los vuelven a conquistar.
Y otra vez, así sucesivamente. Vuelven a invocar a Dios, Dios los ayuda, Dios los liberta. Y ya cuando están en la plenitud con Dios, vuelven a pecar. Se entregan a otros dioses. Y entonces Dios los vuelve a dejar. Y esto fue como una especie repetitiva en la cual ya ahí yo puedo notar la misericordia de Dios acerca de cuántas veces el pueblo suplicó a Dios, Dios ahí estuvo siempre. Cuántas veces el pueblo pidió a Dios auxilio, Dios siempre prestó su ayuda al pueblo, a pesar de que muchas veces le dieron la espalda a Dios. Así de grande es la misericordia de Dios. Así de grande es nuestro Dios. Ahora, la Biblia dice que en el libro de los jueces se levantaron 14 jueces. Entre otros, Gedeón, Sansón, Débora y Balac, y son 14. Pero los últimos dos jueces, y eso es donde voy a empezar a platicar. Los últimos dos jueces fue Elí y Samuel. Pero mire, tenían una particularidad, porque ellos, aparte de ser jueces, también eran sacerdotes. Ejercían el ministerio sacerdotal. Y algo muy bonito también es que Samuel, aparte de ser juez, también fue sacerdote y profeta. Así que antes de entrar, vamos a leer un poquito en Deuteronomios, capítulo 4, verso 1. Deuteronomios, capítulo 4, verso 1. Dice de la siguiente manera: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseéis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Aquí la instrucción de Dios es básicamente al pueblo de Israel diciendo: escuchen mis estatutos, escuchen mis decretos, lo que yo les enseño. Dios nos enseña, Dios nos habla. ¿Y para qué Dios nos enseña o para qué Dios nos habla? Pues bien, aquí te dice: para que ejecutéis y viváis y entréis y poseéis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Para poseer la tierra es necesario escuchar la voz de Dios. Para poseer la tierra es necesario ejecutar los preceptos y los mandamientos que Dios nos ha legado a través de su palabra. Verso siguiente, 4:2. Dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, y ni disminuiréis en ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová nuestro Dios que yo os ordeno. No podemos añadir, no le podemos quitar. Y Dios nos ha dado una gran responsabilidad a todos los que somos padres, de poder enseñar a nuestros hijos, de poder educar a nuestros hijos. Y nosotros no podemos añadir cosas en la palabra, porque estaríamos faltando a la verdad. No podemos añadir cosas a la palabra tratando de manipular a nuestros hijos y de esa manera hacer lo que nosotros queramos con ellos. No podemos quitarle palabra de Dios a ellos, porque entonces estaríamos faltando a la verdad, pero también les estaríamos haciendo la vida muy cómoda, y eso también va a traer una consecuencia. Por eso tenemos que enseñar a nuestros hijos acerca de la palabra como es, como tal. 4:9 dice de la siguiente manera. Deuteronomios capítulo 4, verso 9 dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia,
para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás ¿a quién? A tus hijos y a los hijos de tus hijos. La instrucción es muy clara de parte de Dios. Apenas voy a entrar al tema, pero quiero ir aterrizando los puntos. En el libro de los Jueces ya se conocía el Pentateuco. Esto ya lo había decretado Dios. Ya Dios había hablado con los pueblos y había dicho: esto es lo que quiero que se haga dentro de las familias. Y Dios nos pide que guardemos nuestra alma con diligencia, porque eso tiene un propósito, que es enseñar a nuestros hijos. Y a lo mejor usted me puede decir: es que yo vengo por primera vez y yo no conozco la palabra de Dios. Yo vengo por primera vez y conozco muy poco de las cosas de Dios. Y a lo mejor usted tiene un año aquí y usted me puede decir: pues yo conozco muy poco de la palabra de Dios. Y puede tener 5 años y me puede decir: ¿sabes qué? Pues es que yo no sé cómo enseñar la palabra de Dios a mis hijos. La mejor manera que usted le puede enseñar la palabra de Dios a sus hijos es usted poniendo en práctica la palabra de Dios en su vida. Si usted no tiene el don de ser maestro y enseñar la palabra, no importa. Lo que importa es la actitud y la intención del corazón con la que usted lo ejerce, y de esa manera usted da ejemplo a sus hijos. Amén. Ahora sí, vamos a hablar acerca de lo que es el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Y aquí le voy a mencionar que Samuel fue un líder de Israel durante 40 años, fue juez y sacerdote. En el fondo, él era una buena persona, no estaba contaminado con el adulterio, no estaba contaminado con robar las ofrendas, no estaba contaminado con las cosas del mundo. Las escrituras nos dicen que era un hombre de paz, un hombre entregado al sacerdocio de Dios. Sin embargo, sus días terminaron en tragedia, y eso es lo que vamos a hablar ahorita. Dice 2:12: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Verso 17, del 12 nos vamos a ir hasta el 17, y dice de la siguiente manera: y era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Verso 22, del 17 nos vamos al 22, y dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Verso 25: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Verso siguiente, 26: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Verso 27: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente la casa de tu padre cuando estabas en Egipto, en casa de Faraón? Y yo los escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofrecieses sobre mi altar y quemases incienso y llevases efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Verso 29: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel. Verso 30: por tanto, Jehová el Dios de Israel dice:
Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos por poco. Verso 31, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Verso siguiente, el varón de los tuyos que yo no corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Verso 34, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Verso 35, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido de todos los días. Verso 36 y último dice, y el que hubiese quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo, te ruego que me agrades alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Esa es la historia y esa es la tragedia que Elí vivió con sus hijos. Y pudiera ser trágico lo que Dios está haciendo, pero vemos en el libro de Samuel 2:22, cuando Elí se enteró del mal proceder de sus hijos, se limitó a dar un simple regaño a sus hijos. En el verso 24 dice, sin embargo, una vez dirigido esa suave reprensión que hacía a sus hijos, ellos no hicieron caso, ya que tenían el corazón endurecido. De ahí podemos decir que Elí tenía buenas intenciones de querer hacer algo con sus hijos. Él tenía la intención de corregir a sus hijos y él quería tomar de nueva cuenta posición en ellos. Y algo que quiero mencionar de este pasaje es que a veces creemos que porque Dios hace un llamado a nuestras vidas, nosotros le servimos a Él de manera permanente y de manera entera y de tiempo ilimitado, y creemos que entonces Dios va a cuidar de nuestra familia y Dios se va a encargar de que todas las cosas estén bien. Y entonces empezamos a descuidar a la familia y entonces le empezamos a dar más valor a otras cosas y empezamos a descuidar lo que Dios nos ha dejado a nosotros, que en primer término es atender nuestra familia. Elí no era malo, solamente fue consciente, muy consentidor de muchas cosas que él quizás en su momento no corrigió. Pero no porque yo tenga un llamado, yo voy a descuidar la parte que Dios me ha dejado. No puedo dedicarme de tiempo completo al ministerio y descuidar mi familia. No, pero yo no tengo ningún ministerio, yo normal, o sea, soy así, ahí te va. Tu trabajo tampoco tiene que ser de tal manera que descuides a tu familia y justificarte y diciendo, es que puesto que yo trabajo mucho, yo no puedo atender como debe ser a mi familia y tengo que trabajar y tengo que trabajar y tengo que trabajar y tengo que trabajar, y la familia no se atiende sola. Entonces es muy importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos, porque ya lo hemos leído aquí y dice acerca de esto. Ahora bien,
dice, 1 Samuel 2:12, dice, describe cómo eran los hijos de Elí. Dice la escritura que eran impíos. Pero ¿por qué eran impíos si eran hijos de un sacerdote? ¿Por qué eran impíos si eran hijos de alguien que conocía las escrituras, alguien que conocía a Dios? Eran hijos de un juez y de un sacerdote de Israel. Y fue el primer sacerdote. Entonces, el mismo versículo nos da la respuesta. ¿Por qué fueron los hijos de Elí así? Fueron así porque no conocieron a Dios. No conocieron a Dios. Como padres tenemos la responsabilidad de educar, de enseñar, de exhortar, de felicitar y de guiar a nuestros hijos. Hoy en día estamos llamados a establecer los principios del reino dentro de la familia. No demos por hecho que los principios se van a aprender solamente en la escuela y en la iglesia. No demos por hecho que ahí en esos lugares les van a enseñar lo que nosotros no les hemos enseñado. Hoy en día quizá nos ocupamos más en cómo vestir a nuestros hijos que cómo educar a nuestros hijos. Hoy en día la enseñanza empieza a tomar no un papel prioritario dentro de las familias. Si es mi hijo, yo lo educo. Y eso no es solamente un eslogan, sino mire, si es mi hijo, yo lo educo. Porque si yo no le educo, alguien más lo va a educar. Y quizás aquí es cuando lo pueden educar los amigos, lo pueden educar los vecinos, lo pueden educar los familiares, lo pueden educar los maestros. Y hasta aquí todo está bien. Hasta aquí todo está bien y digamos que no son malas personas, pero son buena influencia. Y si yo no lo educo, alguien más lo va a hacer. El crimen, las drogas, la delincuencia, el alcoholismo, la prostitución, el homosexualismo, el mundo en pocas palabras. Si yo no lo educo, alguien más lo va a hacer. Entonces, si yo no lo educo, no esperemos a que nuestros hijos sean educados por sí solos. ¿Qué fue lo que le pasó a Elí? Creyendo que él seguía el sacerdocio y que tenía a sus hijos dentro del sacerdocio, pues ahí solitos van a agarrar la onda. Pues no fue así. Entonces, los 3 errores que veo de parte de Elí, que nos muestra la palabra, uno de ellos es que fue demasiado tolerante. Elí admitió que hombres inmorales dentro del sacerdocio, como fueron sus hijos, Ofni y Fines, ¿servían en el tabernáculo de reunión? Sí servían, pero tenían relaciones sexuales a la puerta del altar. Eso la gente lo denunció y le dijo a Elí, oye, tus hijos te están haciendo lo impropio. Y en este caso, pues Dios no deja pasar suavemente una situación como esta. Y Elí no estorbó a sus hijos en lo más mínimo. Se enteró, creo que demasiado tarde, de todo lo que estaba aconteciendo. Y cuando digo no corrigió a tiempo, o cuando digo que a lo mejor fue muy suave a la hora de corregir, no me refiero a que usted tenga que ser muy duro con sus hijos. No pretendo siquiera insinuarle eso. Usted tiene que ser duro con el pecado
y suave con la persona. No podemos ser suaves con el pecado, porque el pecado va a traer una consecuencia y arrastra una consecuencia. Entonces, por eso Dios es muy claro y Él determina que ellos tienen que morir por la dureza del corazón de los hijos de Elí. Otro de los detalles fue que fue demasiado tímido porque decía que era un hombre, ahí en 1 Samuel 2:22, que tenía demasiado, que era demasiado viejo y estaba cansado. Y desconocía acerca de lo que los hijos estaban haciendo. Quizás ellos actuaron de manera deliberada por ser su padre ya mayor. Pero el hecho de que su padre sea mayor y que hayan actuado de manera deliberada, no podemos traer una debilidad espiritual. Y eso es a lo que Elí trajo al momento de no corregir a tiempo a sus hijos. Y actuó quizás demasiado tarde, porque solamente se limitó a hacer un breve comentario a sus hijos. Y eso trajo como consecuencia las desgracias de sus hijos. Yo creo que nadie va buscando la desgracia de la familia. Nadie va buscando que nuestras familias padezcan, sino todo lo contrario. Vamos buscando que las cosas mejoren e irlas mejorando de la mano de Dios. Pero apartados de Dios nada podéis hacer. Fuera de Dios es más difícil la situación. Por eso Dios nos invita a que nosotros estemos delante de Él y estemos con Él. Dios no está dispuesto a aceptar segundos lugares. Elí fue claro que le dio mayormente la gloria a sus hijos que a Dios. Y eso trajo una consecuencia también. En el libro de Deuteronomios, capítulo 4, verso 24, Dios es muy claro cuando nos dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. No podemos permitir que aquello que para nosotros es valioso, aunque se trate de nuestros propios hijos, arrebase la voluntad de Dios, arrebase los principios de Dios. Eso sería una idolatría. Dios tiene derecho de quebrantar sus promesas, porque le había dicho a Elí que le iba a dar sacerdocio perpetuo. Pero al acontecer esto, Dios se retracta de lo que Él dijo, y no será más sacerdocio de tu casa. Elí y Samuel procedían del mismo sacerdocio, y ellos provenían del sacerdocio arónico. Y recordarán que en el sacerdocio arónico, estamos hablando de Aarón, hermano de Moisés, él tenía 4 hijos: Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. Eran los 4 hijos que tenía Aarón. Y de esos 4 hijos, dos fueron los que murieron, porque ellos recordarán que fueron a prender incienso al altar y nadie se los pidió. Y dicen que del altar salió fuego y fueron quemados, fueron chamuscados, murieron estos 2 hijos, Nadab y Abiú. Entonces quedó Eleazar y Tamar, y de la descendencia de Itamar nace Elí, y de la descendencia de Eleazar nace Samuel. Y de eso Dios se retracta en cuanto al sacerdocio de Samuel y el de Elí.
Dios se agradó mayormente en el de Samuel, porque Elí no ejerció bien su sacerdocio. Y Dios había prometido que iba a ser perpetuo la orden sacerdotal, y después dijo que ya no iba a ser posible, y esto tiene una explicación: por un acto de desobediencia, por un acto de desobediencia que no sirvieron a Dios y Dios los destituyó. No es que Dios se retracte, no es que Dios no cumpla sus promesas, sino que los que no cumplimos muchas veces somos nosotros. Y Dios no es tomado por poco. A Dios no le gustan los segundos lugares. Dios quiere que nosotros lo pongamos en primer término, y de la misma manera que tú honras a Dios, Dios te honra a ti. Amén. Nuestros hijos deben saber lo que Dios ha hecho por nosotros. Ellos deben saber quién es Dios. Nosotros debemos dejar un legado, una dinastía, que amen a Dios, que sirvan a Dios. No podemos permitir que una generación se pierda. No podemos permitir que nuestros hijos se pierdan y solamente ver pasar las cosas y no hacer nada. No podemos nosotros al menos contarles los milagros, los prodigios, las señales, las maravillas que Dios ha hecho en la iglesia, que Dios ha hecho en nuestra casa, que Dios ha hecho con nuestros familiares, que Dios sigue haciendo y que seguirá haciendo, porque es Dios perpetuo, es para siempre. Nosotros estamos llamados a mostrarles a nuestros hijos lo que Dios ha hecho en nosotros y en nuestros padres, y lo que Dios está haciendo actualmente. Hoy en día hay muchos ataques por parte del enemigo hacia las familias, y hoy en día se quiere distorsionar muchos de los principios de Dios, y hoy en día a mucho de lo que no es normal le quieren llamar normal, y a lo que no es común pues le quieren llamar legal. Hoy en día hay muchas doctrinas que pueden traer confusión a nuestros hijos, y si nosotros no enseñamos a nuestros hijos estos principios, alguien más lo va a enseñar, y quizás de manera errónea. Le doy un ejemplo. Si yo a mi hijo no le enseño quién es Dios y de dónde procedemos, muy probablemente cuando vaya a la escuela, en la teoría de Darwin, le van a explicar que nosotros descendemos del mono. Pero si yo no le enseño a mi hijo acerca de los principios y la palabra de Dios y quién es Dios, entonces él va a decir: no, papá, tú eres el que estás equivocado. Te voy a explicar la teoría de la evolución. Nuestros hijos explicándonos otras teorías. Entonces, si nosotros no sembramos en ellos, alguien más lo va a sembrar. El problema es que pueden desviarse del camino por el hecho de que nosotros no hayamos tomado cartas en el asunto. Y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos acerca de los principios de Dios. ¿Quién es Dios? Algo tan básico, ¿quién es Dios? ¿Qué es lo que ha hecho en nuestras vidas? Y ellos van a entender y van a decir: perdone, profesor, pero yo no provengo del mono. Perdone, profesor, pero yo no procedo de la evolución. Yo procedo de la imagen de un Dios. Yo procedo y soy nacido de un Dios que está en el cielo. Y por lo tanto, esa es mi creencia y es lo que yo creo. Y el sustento está en su palabra. Estoy por finalizar y quiero poner un versículo más acerca de los libros de los jueces.
Si me pudieran ayudar aquí en el teclado, se los voy a agradecer. Libro de los Jueces, capítulo 2, verso 6. 2:6. Lo vamos a leer así rápidamente. Miren, aquí es lo que les platicaba yo ahorita en el libro de los Jueces. Aquí es cuando muere. Vamos a hablar ahorita acerca de la muerte de Josué. Lo vamos a leer. Dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y a los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Verso 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo tiempo de los ancianos que sobrevivían a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Josué que él había hecho por Israel. Verso siguiente, verso 8. Pero murió José, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Verso siguiente. Y la sepultura en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Jas. Verso número 10, y aquí es donde quiero que me preste toda la atención. Y todas aquellas generaciones también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esto es lo que ya aconteció. Te estoy hablando algo que ya aconteció. Y si nosotros como padres no enseñamos a nuestros hijos, se puede levantar una generación que no conozca a Dios. Se puede levantar una generación que no conozca a Dios, y eso va a traer como consecuencia maldición. Eso va a traer tristeza, va a traer pobreza, va a traer enfermedad y va a traer tantas cosas que nosotros jamás siquiera desearíamos para nuestros hijos. Pero de manera consciente o inconscientemente, si no enseñamos e instruimos a nuestros hijos, se puede levantar una generación que no conozca de Dios. De esa generación no quisiera que fueran nadie. De esa generación quisiera que todos procedieran a conocer a Dios. Por eso los hijos de Elí endurecieron su corazón y hicieron lo malo, porque se levantó una generación que no conoció a Dios. En el libro de Samuel 2:12 claramente dice: no conocían a Dios los hijos de Elí, y por eso hicieron lo malo. Mira, déjate platico algo. Esta noche que acaba de pasar, ayer, un joven por primera vez acaba de probar drogas en esta ciudad. Déjate digo algo. Una mujer esta noche que acaba de pasar, acaba de perder su virginidad. Déjate digo algo. Esta noche que acaba de pasar, un joven pensó en suicidarse. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está la iglesia? Por eso es la importancia de enseñar a nuestros hijos.
Tú preparas a tus hijos para que vayan a la escuela y tengan un examen, ¿verdad? Tú los educas y ellos van y presentan el examen. Yo te pregunto, ¿tú vas con ellos y presentas por ellos? No, porque no te lo permitirían. Cuando tus hijos crezcan y enfrenten esto, ¿tú vas a estar? Tampoco. Pero el Dios de Israel sí estará con ellos. Hagamos un inventario de nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra casa? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo está nuestro trabajo? ¿Cómo está el negocio? Pido al Espíritu Santo que te muestre cuáles son las áreas que tenemos que restaurar, cuáles son las áreas en las que tenemos que mejorar. Tengo que reconocer que quizás yo no le he dado a Dios lo que Él necesita de parte mía, que es algo tan sencillo como honrar. Yo honro a los que me honran. Ahorita lo leímos. Yo honro a los que me honran, y a los que no, nunca dice yo los desprecio. No dice eso la palabra. Dice son tomados por poco nada más. Es decir, si aún así está bien, no quieres, tienes la oportunidad de poderte arrepentir y regresar de nueva cuenta con Él. Él jamás te va a negar, jamás te va a rechazar. Los que nos rechazamos somos nosotros, y somos nosotros los que nos apartamos, y somos nosotros los que le damos la espalda a Dios, porque a veces el orgullo es muy grande. Le voy a platicar otra cosa. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha sentido hambre? Yo en una ocasión sentía mucha hambre, pero no tenía dinero, y me encontraba fuera de mi ciudad, fuera de mi alcance, y yo tenía mucha hambre. Y yo le decía a Dios, ¿por qué no me provees de comida? Y yo me encontraba en la ciudad de Monterrey y estaba con otros estudiantes, y todos me ofrecieron comida, pero yo no la acepté. Pero yo seguía sintiendo mucha hambre, y le dije, Dios, ¿por qué no me das de comer? Me dice el Espíritu Santo, te mandé comida, pero yo quería que fuera mi manera. Yo quería encontrarme un billete, que un hermano viniera y me diera una ofrenda especial, y entonces yo ir y comer así plácidamente. A veces las cosas no son como tú quieres. Y entonces yo le reclamé, Dios, ¿por qué? Y tengo hambre. Bajé, y ¿saben lo que encontré en las mesas? Encontré papas con cápsula de lo que les había sobrado. Me dice Dios, cómetelas. Y yo, sí, cómetelas. Bueno, sí, tengo hambre, y me las comí. Hermano, si tú no te comes el orgullo te va a comer a ti. Y eso es exactamente lo que a veces nos pasa. Si tú no te comes el orgullo te va a comer a ti. Dios siempre provee, Dios siempre ayuda, Dios siempre suple, Dios siempre sana, Dios siempre está presto a resolver cualquier problema, sin importar la adversidad, la circunstancia, sin importar lo que venga. Tenemos que
entregarnos a enseñar a nuestros hijos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, o lo que Dios ha hecho con mamá, lo que Dios ha hecho con papá, lo que Dios ha hecho con mis hermanos. Y si no tienes papá y no tienes mamá y no tienes hermanos, aquí mira, tienes toda una familia. Yo les había prometido que ya era lo último. ¿Me dan 5 minutos? Sí. Levante la mano el que me da 5 minutos. 5, 10, 15, 20, 30. No se crean. No. Tampoco voy a usar algo que los de proyección no se los había comentado. Es algo que quiero leer ahorita. Salmo capítulo 41. Son 12 versículos los que vamos a leer rápidamente. Salmo capítulo 43, perdón. Salmo capítulo 43. Y les prometo que ahora sí, con esto vamos a terminar, ¿sí? Y si no, que el pastor Oswald me quita el micrófono. No. Ok, ahí va. Salmo capítulo 43, verso 1. Dice de la siguiente manera: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. 143, perdón. Salmo 143. Salmo 143. Mire, está muy bonito, nada más el título, se lo voy a leer el título: súplica de liberación y dirección de parte de Dios. Por eso se lo comparto. Mire: oh Jehová, oye mi oración y escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Verso siguiente: y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Verso número 3: porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Verso número 4: y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Verso número 5: me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Selah. Verso número 7: respóndeme pronto, Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque en ti he velado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Fuerte el aplauso para Dios. Si tú vienes por primera o segunda vez, yo quiero hacerte una invitación que a mí muchos años atrás me hicieron. Y esta invitación fue la de conocer al Señor Jesucristo. El permitir a Dios que entre en mi corazón
y que sea Él el Dios de mi salvación, que sea Él el que gobierne de ahora en adelante. Si tú vienes por primera o segunda vez, a mí me gustaría hacer una oración contigo, una oración muy pequeña pero muy poderosa, una oración que transforma la vida de todos los que hemos estado aquí y que le conocemos y damos testimonio acerca de lo que Él ha hecho en nosotros, y que sin lugar a dudas eso mismo hará contigo, porque Dios no hace excepción de personas. Pero lo único que Él nos pide es que abramos nuestro corazón y entreguemos nuestra vida a Él, a Jesús, su Hijo, el Hijo de Dios. Y esta invitación la recibí yo hace muchos años, y es la mejor decisión que he tomado en todo lo que he vivido hasta hoy. El de recibir a Jesús en mi corazón, el que sea Él el que gobierne y habite en mí. Y por eso yo no puedo, no menos, hacerte la misma invitación. Yo no puedo ser egoísta y decir que esa invitación solamente fue para mí y para nadie más. Yo no puedo decir que aplicaba nada más para un tiempo. Por eso la palabra de Dios es clara cuando dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar algunos, no, todos nuestros pecados, todos, sin importar lo que hayamos hecho o estemos haciendo. Él es fiel y su misericordia es para siempre. Por eso, si tú vienes por primera vez y tú no conoces a este Dios, yo quiero invitarte a que tú lo conozcas, y quiero invitarte para que lo recibas en tu corazón. Quiero hacer una oración sencilla pero muy poderosa, para que puedas recibir de Él. Si tú quieres conocer a este Dios, solamente levanta tu mano. Levanta tu mano y yo quiero hacer una oración por ti. Yo quiero orar por ti para que tú conozcas de ese Dios. Yo quiero orar por ti para que ese Dios habite en tu corazón y gobierne en tu corazón. Solamente sé valiente y levanta tu mano, que yo quiero orar por ti. Si tú quieres conocer a Dios, yo voy a orar por ti. Ahora le voy a pedir a la congregación que se ponga de pie. Quizás hay cosas que nosotros tenemos que entregar a Dios. Te decía ahorita que tendríamos que hacer un inventario de nuestras cosas. Si hay algo que nosotros tenemos que entregar a Dios, este es el momento. Este es el momento de nosotros rendirnos a Él y pedirle a Él que sane o restaure las áreas que nosotros tenemos por hacer, que a lo mejor no hemos hecho o no hemos prestado la atención debida. Pero como padres, este es el momento para que nosotros le pidamos a Dios que restaure esas áreas en la familia, esa relación con nuestros hijos, con nuestras esposas, esa relación con nuestros hermanos, hermanas, padres, esa relación que tenemos con nuestros compañeros de trabajo, y para hacer todo lo que tenga que hacer Dios en nuestras vidas. Este es el tiempo para que nosotros le pidamos a Dios que nos dé rumbo y dirección en nuestras vidas. Este es el tiempo para entregar y expresarnos
de corazón delante de nuestro Padre, que Él es fiel, de nuestro Padre que está en los cielos y que Él siempre nos escucha y que Él siempre está atento a la voz de sus hijos, de sus hijas, para poder obrar en la vida de cada uno de nosotros. Levante sus manos, cierre sus ojos, cierre sus ojos y empiece a hablar con Dios. Exprésele a Dios su sentir, exprese a Dios lo que quiere restaurar hoy. Dios con nosotros. Dile fuerte. Gloria, gloria, gloria. bendigas las familias. Sé tú, Señor, con nosotros. Bendice cada hogar, bendice, Señor, cada familia, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Sé tu promesa entre todas las familias. Bendice a tu pueblo, bendice a las familias de la iglesia, Dios. Sé tu Padre, dele gloria a Dios. Gloria, Emmanuel, Dios con
aplauso para Dios. Gloria, gloria a Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Puede tomar su asiento. Hay muchas maneras en las cuales podemos honrar a Dios. Entregando usted su corazón a Dios es en la que Él se agrada mayormente. Porque en ese corazón hay una disposición. Y entonces Él puede obrar en su vida.